buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. Nuestro invitado de hoy es parte de la historia reciente de la política de Canarias. Fue presidente de la comunidad autónoma entre los años 1999 y 2003. En la actualidad compagina su labor como diputado del Parlamento de Canarias con también su puesto como consejero del Cabildo de Gran Canaria y la presidencia de la formación política Nueva Canarias. Hoy es un placer tener con todos nosotros a Román Rodríguez. Román, buenas tardes, gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Buenas tardes, un placer, como siempre, colaborar con un medio que yo creo que se consolida día a día. Fíjese, la verdad es que le confieso que le invito porque la semana pasada presentaron ese plan contra la pobreza, un asunto muy delicado del que me gustaría conversar con usted, pero antes, hoy he visto cómo han mandado una carta a los diferentes grupos parlamentarios para intentar reabrir el debate en torno a la reforma de la ley electoral. De eso Nueva Canarias sabe mucho, porque estuvo durante muchos años intentando llegar al Parlamento. Al final lo consiguió en las últimas elecciones a raíz de varias alianzas, pero lo cierto es que es muy complicado con la actual ley que los partidos, me lo va a permitir, más pequeños puedan alcanzar el Parlamento. ¿Usted cree que hay voluntad para reformar el actual sistema? Desde luego hay necesidad. Digamos que estamos ante una crisis económica que yo creo que se ha debatido mucho y seguiremos. Estamos ante una crisis institucional de legitimidad de la política y de las propias instituciones y estamos ante un problema democrático. Es decir, hay que mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de convivencia. Y este Parlamento nuestro tiene un déficit democrático evidente, y es que su ley electoral tiene unas barreras que no tiene ningún sistema electoral del mundo. Para acceder al Parlamento hay que tener como mínimo el 30% de los votos de la circunscripción, no hay ningún sistema en el mundo que establezca este requisito, o el 6% del conjunto de Canarias. De manera que nosotros hemos retomado, porque fue un compromiso electoral, la necesidad de reformar el sistema electoral. En el debate de investidura, todos los partidos compartieron con Nueva Canarias la necesidad de esta reforma. Les mandamos una nota hace 3 meses a los partidos, la hemos reiterado hoy y vamos a intentar buscar el encuentro y el consenso, y si no es posible presentaremos la iniciativa en solitario. Sabemos que la perderemos, pero obligaremos a retratarse al resto de los partidos. Al final es una cuestión de galería, porque lo cierto es que al principio todos son buenas predisposiciones, pero cuando llega la hora de la verdad falla la voluntad. Pero sin embargo, si desde la política no somos sensibles con las inquietudes, con las preocupaciones ciudadanas, en lo económico, en lo social y en lo político, y este es un elemento político y democrático, yo creo que nos estamos equivocando. Yo espero que esta crisis sirva también para reflexionar y cambiar. Digamos, los viejos clichés, la manera de proceder en el pasado ya no vale en ningún ámbito, y tampoco en el ámbito de dar la espalda a la mejora del sistema democrático, y nosotros vamos a buscar el encuentro, el consenso en esta materia, pero si no fuera posible, pondremos a los partidos ante la ciudadanía para que se retraten, y creemos que sería, en este momento tan delicado, absolutamente inaceptable que no se abordara la mejora de nuestro sistema democrático. ¿Sería más eficiente un Parlamento con una mayor diversidad política para afrontar precisamente esas preocupaciones o esos retos que tiene ahora mismo la sociedad? Sin duda. Yo estoy seguro que en este Parlamento hay 4 fuerzas políticas. Está el Partido Popular, está Coalición Canaria, el Partido Socialista y Nueva Canarias. Yo sé que hay gente que le gustaría que hubiera gente distinta a los que estamos. Y eso no solamente no es malo, sino que es lo que necesitamos. Que las distintas sensibilidades que existen en una sociedad abierta y democrática como la nuestra se expresen. Es preferible para la democracia que las sensibilidades que hoy no se encuentran en el Parlamento se puedan sentar. Y solo puede haber un límite: los votos. No pueden ser las reglas, los trucos, las trampas de la ley electoral. Un Parlamento más plural, más diverso, es un Parlamento más democrático, más representativo de la diversidad, y por lo tanto estará reflejando mejor a la sociedad canaria que lo que hace el actual Parlamento. Por eso nosotros estamos dentro y sabemos que vamos a ser capaces de superar las barreras. No lo estamos haciendo por nosotros, que nos ha costado llegar, lo estamos haciendo por otras sensibilidades que sabemos que existen y que yo las prefiero sentadas en un escaño, arrimando el hombro, expresando sus ideas a favor o en contra, que en otros foros, ¿no? De manera que la diversidad de un Parlamento es garantía de las distintas sensibilidades de una sociedad, y yo creo que al nuestro le falta más sensibilidades que hoy no están representadas, ¿no?
Cambiamos de asunto, si le parece, porque la semana pasada los diputados de Coalición Canaria y Partido Socialista rechazaban una propuesta de Nueva Canarias, un plan para luchar contra la pobreza en el archipiélago. Esto, dicho así, evidentemente, pues suena como algo irrechazable. Sin embargo, es verdad que los diputados del Partido Socialista y de Coalición Canaria votaron en contra. ¿Cuál es la letra pequeña? ¿Qué es lo que proponía esta propuesta? Bueno, primero hay que decir que el problema de la pobreza no es nuevo. Siempre hemos tenido, desgraciadamente, en nuestra sociedad un sector que no accede a los medios materiales, a los medios económicos. Incluso en la etapa de vacas gordas, ¿no? Siempre ha habido gente excluida, gente que no llega porque le faltó formación, porque tuvo mala suerte, porque no aprovechó las oportunidades, porque esta sociedad distribuye mal la riqueza. Ahora, con la crisis, este colectivo de gente que ha perdido todo o está en camino de ello ha aumentado de forma estrepitosa. Hoy, 1/3 de la población estaría en riesgo de pobreza según todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística o de UNICEF. Estamos hablando de datos reales. Nosotros propusimos en la Ley de Presupuesto del año 12 medidas contra la pobreza. Las rechazaron. En el debate del Estado de la Nacionalidad hace un año propuse, en nombre de Nueva Canarias, un plan de lucha contra la exclusión, contra la pobreza. Lo rechazaron. En la Ley de Presupuestos de este año presentamos enmiendas en relación a este tema. Digamos que es la 4ª vez en la que presentamos algo parecido a destinar recursos para atender esta necesidad. Ahora hemos logrado impacto. Por una razón, no porque el problema no existiera antes, sino porque ustedes han hecho eco de este problema. Los medios de comunicación están dándole voz, están haciendo visible el problema de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, de las necesidades básicas de la gente para comer, para pagar la luz, el agua. De manera que nosotros hemos presentado esta propuesta por 4ª vez en el Parlamento en escaso año y medio, con formulaciones distintas. En esta ocasión, ¿qué pretendemos? Primero, que las políticas sociales que ya tenemos se potencien. El Plan Básico de Concertación, la Ley de Dependencia, la Prestación Canaria de Inserción, las ayudas a los niños, la potenciación de los comedores escolares y una cosa nueva, una bolsa de dinero adicional para ayudar a los ayuntamientos y a las ONG que están desbordadas para atender las necesidades de emergencia social. Agua, luz, alimentación, lo básico. Y lo que hemos planteado al Parlamento es que se potencie lo que tenemos y se mejore y se gestione bien y que pongamos recursos adicionales. Y a esto las fuerzas que apoyan al Gobierno han dicho que no. Yo creo que no lo pensaron bien, no lo reflexionaron de manera adecuada. Y creo que la mejor salida a la situación en la que nos encontramos es la rectificación. Yo pediría, y lo he reiterado, que las fuerzas que apoyan al Gobierno deben retomar este debate, que se tienen que tomar en serio, que necesitamos inyectar recursos adicionales para ayudar a estas personas que lo han perdido todo o casi todo, que lo tenemos que hacer aprovechando la disponibilidad de las ONG, de Cáritas, de Cruz Roja y muchas organizaciones anónimas que ayudan cada día a que la gente pueda tener una vida digna, que los propios ayuntamientos dispongan de más recursos para ayudar a la gente y que retomen este debate. Este no es un debate de medallas, este es un debate de necesidad. El Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y los cabildos tienen que poner en su agenda, junto al REF, junto a la renovación turística, junto al petróleo, junto a la reforma electoral, ayudar a los excluidos, ayudar a la gente que lo ha perdido todo o casi todo. De manera que lo que hemos pedido en esta 4ª ocasión en el Parlamento es que el Gobierno ponga en su agenda política la pobreza, que sea un asunto mayor de la política, que no sea un expediente más, porque tenemos gente que pierde el conocimiento en las calles por no comer, tenemos niños que van sin comer a los colegios, tenemos gente que no puede pagar la luz ni el agua, y esta sociedad no le puede dejar esa tarea a las ONG. A ellos les agradecemos su dedicación, su solidaridad, pero esta es una tarea colectiva, es una tarea del Parlamento y de los gobiernos. Este asunto normalmente, como todo, se suele llevar al debate del terreno económico. ¿Cuánto costaría este plan que plantea Nueva Canarias? Nosotros, para no condicionar al Gobierno, no pusimos cantidad ni fecha, porque queríamos el consenso. Sin embargo, el Partido Socialista en Madrid, hace una semana, propuso un plan de 1.000 millones. Por cierto, en Madrid votó a favor del plan de 1.000 millones el Partido Socialista, Coalición Canaria y Nueva Canarias votó a favor en Madrid.
votó en contra el Partido Popular. Aquí, por contra, han votado a favor el Partido Popular, votaron en contra el Partido Socialista y Coalición Canaria, y nosotros también votamos a favor. En el Cabildo de Gran Canaria yo presenté esta iniciativa esta misma semana y la han apoyado todos los partidos. Y en el Ayuntamiento de Las Palmas, y en una serie de ayuntamientos donde se ha ido promoviendo el tema. ¿Qué queremos nosotros? Y ustedes son decisivos para ello. Que este sea un asunto de todos, que nos ocupemos de este tema de verdad. Cantidades. Yo puse una cantidad a circular que es menos de la que reclamaban los socialistas en Madrid el otro día. Yo decía, 30 millones de euros. Añadidos, resuelve un montón de problemas. 30 millones de euros en un presupuesto de 6.000 y pico millones de euros no es nada. No es tanto. Y yo conozco el presupuesto autonómico y sé, como decía en la tribuna, que no me creo que no se pueda sacar de este presupuesto 30 millones de euros. Esta mañana una consejera del Gobierno le parecía poco y al consejero de Hacienda le parecía mucho. Yo creo que es una cantidad que si le consultamos a las ONG, bueno, usted le da 10 millones de euros a Cáritas de Canarias o 10 millones de euros a Cruz Roja y harían virguerías. Usted le da 10 millones de euros a los ayuntamientos para que ayuden a las familias que no tienen nada y harían virguerías, harían auténticos milagros. 30 millones es una cantidad muy moderada, inferior a la que proponía el Partido Socialista hace una semana en Madrid y que pudiera significar una respuesta paliativa. Aquí no se resuelve el problema de la miseria ayudando a la gente con 200 euros al mes. Esto hay que hacerlo. Se resolverá el día que crezcamos, generemos empleo, tengamos una vida más digna que la que estamos viendo. Pero en el mientras tanto, no podemos dejar que la gente pase hambre en nuestra tierra. No podemos permitir que nuestros niños no desayunen. Es intolerable, es una inmoralidad. No lo podemos aceptar éticamente. Y eso es lo que tratábamos el otro día de hacer llegar a los diputados con poco éxito, aunque yo creo que en sus conciencias hemos tenido mucho éxito. Estoy seguro. Explicado así parece que es más una cuestión, más que económica, una cuestión de orgullo. Por ejemplo, como un gobierno que en el reciente presupuesto ha recortado un 6% en acción social, va ahora a aprobar un plan que supone una inversión extra para luchar contra la pobreza. Quizás ese ha sido posiblemente uno de los motivos que ha llevado a esta decisión. Las políticas sociales han recibido un recorte de 16,6 millones de euros, un 6,5% menos que el año 12. Si pusiéramos 30 millones más, estaríamos hablando de en torno a un 12% del presupuesto. Insisto, hay algún consejero del Gobierno que a hoy le parecía poco, que esto daba para un mes, y al consejero de Hacienda le parecía muchísimo. Yo creo que es una cantidad razonable, equilibrada. Y si no pudieran ser 30 millones, serán 23. Pero lo que decimos es que reconozcamos el problema, que no dejemos a las ONG solas en esta tarea. No es responsabilidad de Cruz Roja, de Cáritas, de la gente que altruistamente está haciendo esto. Les agradecemos, les reconocemos lo que han hecho ustedes. Ustedes han hecho aquí un maratón de recogida de alimentos que es de agradecer, pero que la gente coma no puede depender de la buena voluntad de la gente, es una responsabilidad colectiva. Tenemos que ser solidarios, y en esta sociedad hay medios para que la gente pueda comer. No es razonable que la gente esté rebuscando en los contenedores, no lo podemos permitir. Y no lo podemos permitir porque sabemos que en esta sociedad hay recursos suficientes para que al menos esas necesidades básicas las podamos cubrir. Seguramente no es época de comprarse casas, ni coches, ni de vacaciones. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del agua y de la luz, de las necesidades básicas. Por lo tanto, yo estoy convencido de que ahora sí se ha generado un movimiento de conciencia, de que no nos desentendamos de los que no tienen nada o de los que tienen muy poco, que es una responsabilidad de los que estamos mejor ser solidarios. Y eso se expresa en los gobiernos, en los parlamentos, en las instituciones. Y yo creo que se ha generado un movimiento muy interesante que debe acabar con un compromiso del gobierno. Nosotros no queremos apuntarnos aquí ningún tanto. Insisto, es la cuarta vez que llevamos este debate al Parlamento y ahora hemos logrado un cierto impacto gracias a los medios de comunicación. Y yo lo que espero es que el gobierno rectifique y se tome en serio este asunto, tome cartas en el asunto. Rectificar es de sabio. Yo creo que es inteligente que el gobierno, que el presidente hable de estas cosas, y no solo, insisto, del petróleo, del REF, que también, sino que la pobreza esté en la agenda política del Gobierno de Canarias, me parece elemental. Y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir.
¿Algún diputado de Coalición Canaria del Partido Socialista en privado le ha dicho a Román Rodríguez, yo apoyaría este plan, pero es que no puedo? La mayoría, pero si hay gente normal. Si al final los que estamos aquí pertenecemos a una familia, dependemos de un salario, tenemos familia. Yo tengo familia, tengo 3 sobrinos cualificadísimos en paro y con estudios universitarios. Es que la situación es dramática. Es que no está afectando al 2%. Es que esta situación dramática está afectando a 1/3 de la población. Es que tenemos un 60% de nuestros jóvenes sin trabajo. Es decir, es una cifra escalofriante. De manera que tenemos que reconocer la gravedad de la crisis, la entidad de la crisis. No se trata en esta etapa de buscar culpables ni responsables, sino de cómo paliamos las consecuencias de esta crisis, de cómo hacemos que esa familia de 4 o 5 miembros que antes tenía un ingreso de 2.000 euros y ahora no tiene nada. Es que el 43% de los parados no reciben prestación y tenemos 300.000 parados, según el paro registrado, 400.000 según la encuesta de población activa. Y dentro de 2 años eso no va a estar inerte, quieto, eso va a ser un empeoramiento brutal. Dentro de 1 año, en vez de ser el 43, serán el 50 los que no tengan prestaciones. Y dentro de 2 años tendremos el 60% de los parados sin prestaciones. Y tenemos que articular mecanismos de atención, de ayuda, que tienen que ser dignas. Porque no basta, a la gente le da vergüenza pedir. Esta crisis es tan maligna que la pagan los que no la provocaron, pero además se sienten culpables. La gente cree que es culpable de lo que le pasa y no es verdad. La gente perdió el trabajo no porque sea un despilfarrador, sino porque tenemos un sistema injusto. La gente perdió la casa no porque tener una casa sea un lujo, sino porque falló un sistema económico y un sistema financiero injusto. De manera que yo estoy convencido de que vamos a generar condiciones para que los gobiernos se ocupen de los desfavorecidos, de la gente más vulnerable, de la gente que menos tiene. Y estoy convencido que la ciudadanía de a pie apoya esta idea. Y hay que hacer un esfuerzo suplementario que se haga, pero no podemos permitir que nuestros niños, que las familias que lo están pasando mal, tengan que estar escondiéndose para pedir. Decía el otro día alguien de Cáritas que la gente va por las noches a pedir o a comer, que hay gente incluso que casi se disfraza para que no le identifiquen. Oiga, pues habrá que normalizar las cosas. Es decir, por ejemplo, los comedores escolares son muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque no estigmatizan. A los niños les frustra no tener unos medios mínimos, porque estamos en la sociedad en la que estamos y vemos la tele todos los días. Entonces, es muy importante que los comedores escolares, que son instituciones normalizadas, que no diferencian entre los que tienen y los que no tienen, den una respuesta. Ya los expertos buscan las soluciones para hacerlo dignamente, porque no basta ayudar, sino hay que hacerlo respetando la dignidad de las personas y de la familia, y especialmente cuidando la salud psicológica de los pequeños, porque esta crisis no solamente hace daño material, también psicológico, en los individuos y en la colectividad. De forma que yo creo que este debate lo hemos llevado al Parlamento, vamos a insistir en él. Ese Parlamento no puede hablar solo de teoría, se tiene que poner al lado de los que están en lista de espera, se tiene que poner al lado de los que no tienen nada, se tiene que poner al lado de los jóvenes que no tienen esperanza si no somos capaces de articular alternativas. Cuando se abrochan los gobiernos el cinturón presupuestario, quien más lo sufre pues son las áreas que más dinero reciben, como son las de servicios básicos, como puede ser la atención social, la educación y también la sanidad. A mí me gustaría preguntarle, porque usted es profesional sanitario, usted ha sido consejero de sanidad y conoce mucho esta rama, me gustaría preguntarle cuál es su diagnóstico actual sobre la sanidad pública en Canarias. Pues que pasamos a principios de la década de los 90 teniendo el peor sistema sanitario de España, que alcanzamos un nivel de mejora que nos colocó claramente por encima y que estamos ahora en caída libre. Por 2 razones. Primero, porque los recortes han afectado a la sanidad. La sanidad ha perdido entre 500 y 600 millones en los últimos 4 años. Porque el año pasado se perdieron 3.818 plazas de personal sanitario, entre enfermería, medicina, auxiliares. 3.800 plazas menos. Eso significa más colapso en las urgencias, significa retrasos en las pruebas diagnósticas, retrasos en las consultas de especialistas, retrasos en las listas de espera quirúrgica. De manera que es necesario primero que el gobierno reconozca que tenemos un problema. Si uno no reconoce un problema, jamás lo aborda. La primera condición para resolver un problema de la naturaleza que sea es reconocer que existe. La sanidad tiene un problema serio, un problema de crisis, un problema de deterioro. Hay
una demanda insatisfecha muy importante en la ciudadanía. La opinión de la gente sobre la sanidad pública ha empeorado. Los profesionales están desmotivados. De manera que el gobierno tiene que reconocer el problema y desde luego no puede tolerar más recortes en sanidad. Eso de que los recortes nos van a sacar de la crisis se ha demostrado falso. Los recortes no solo no nos sacan de la crisis, sino que tiene estas consecuencias. Deteriora la sanidad, la educación, los servicios públicos. Y yo diría que deprimen también la economía porque no circula el dinero y por lo tanto estamos en un círculo vicioso, infernal, de entre más recorte, más miseria y entre más miseria, más recortes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que reconocer la grave crisis y tiene que dar respuesta de choque. El año pasado el gobierno dejó de gastarse 112 millones de euros que podía haber destinado a la sanidad, a la educación o a la pobreza. No sé por qué no lo han hecho, porque la verdad es que ese mérito no vale de nada, ¿no? Porque tenían la capacidad hasta el 1,5% de déficit y se quedaron en el 1,23%. Y he escuchado a dirigentes del gobierno presumiendo de ello, presumiendo a costa de las listas de espera, a costa de los pobres, a costa de los colegios. De manera que hay que pedirle al gobierno que no frivolice con los servicios públicos, que haga el máximo esfuerzo. Nosotros hemos llegado a plantear que se incumpla el objetivo del déficit y esto no solamente que lo cumplan al rajatabla, sino que han dejado 112 millones de gastar. Yo creo que la sanidad merece un esfuerzo para mantener ese servicio tan esencial, tan básico y que habíamos logrado conquistar razonablemente. Pero es curioso porque aquí sí que hay un doble discurso de Coalición Canaria en Canarias y Coalición Canaria en Madrid, porque este mismo discurso que usted ha tenido aquí es el que le exigen a Mariano Rajoy. No más políticas de austeridad, más políticas para el crecimiento económico y más inversión en los servicios básicos, porque no se cumple esa receta también en Canarias. Claro, es decir, yo sostengo que la política de la señora Merkel, la política del señor Rajoy y la política del señor Rivero es la misma, todas basadas en recortes, con matices, pero al final recorte. Esta comunidad es de las que más ha recortado. Por ahora van 3.643 millones. Esos 3.643 millones se han hecho esencialmente en sanidad y en educación, por algo elemental que usted decía. Son las partidas más grandes y los recortes le han afectado. Y por lo tanto, eso tiene su impacto, tiene sus consecuencias. Nosotros hemos sostenido desde Nueva Canarias que la política frente a la crisis que se ha llevado en Europa, en España y en Canarias es un error, es un fracaso. Insisto, cada día más paro, cada día peores servicios, cada día encarecimiento de lo que debemos, porque no es neutral lo que debemos. Si usted no tiene expectativas de cobrar, yo no le presto, o si le presto a un interés muy alto porque tengo mucho riesgo de que usted no me pague. De manera que toda la política económica ha sido un fracaso. Y desde aquí casi se ha aplaudido. Ellos presumen del 1,23 de déficit. Yo he escuchado a los responsables del gobierno sacando pecho. Oiga, es que lo ha hecho usted a costa de no atender la sanidad, de no atender la educación. De manera que mi impresión es que es muy incoherente hacer aquí lo que se reclama en Madrid. Hay que exigir aquí, exigir en Madrid y en Bruselas. Ha pasado con la pobreza. Allí lo han apoyado, aquí no. Y lo mismo, allí no y aquí sí, me refiero al Partido Popular. Los únicos que por ahora hemos mantenido la misma posición en todos los ámbitos hemos sido nosotros. Dicen ellos porque es que estamos en la oposición. Pero cuando hemos estado en el gobierno de Gran Canaria en la pasada legislatura, el año 10, hicimos un plan contra la pobreza en Gran Canaria, muy modesto porque no era la institución propia, era la primera vez que se hacía, pero dedicamos en aquel momento 4 millones de euros a ayudar a la gente más excluida. De manera que hay que hacer un esfuerzo. Y los que gobiernan son los responsables. Y los que estamos en la oposición tenemos que ser críticos, alternativos y constructivos. Nuestras propuestas no son un brindis al sol. Cuando pedimos la reforma electoral o cuando pedimos que se ayude a los pobres o que se haga un plan de choque contra las listas de espera, estamos trabajando sobre los asuntos que interesan a la gente. A veces son otros los que abren debates que tienen poco que ver con la ciudadanía, ¿no? Sin duda las listas de espera interesan y mucho a la población porque lo cierto es que pues no concuerdan los datos que da la consejería con la realidad que sufren pues todos los ciudadanos, porque antes o después todos somos usuarios de la sanidad pública. ¿Se maquillan las listas de espera? Bueno, nosotros se lo hemos dicho a la consejera en el Parlamento, porque primero yo creo que el 80% de mis amigos son médicos de la sanidad pública, primero porque yo también lo era. De manera que mis amigos de fin de semana, de reuniones familiares, son gente que trabaja en los hospitales públicos y en los centros de salud.
y la gente de mi partido, que tengo unos cuantos afiliados del mundo sanitario, ¿sí?, no te permiten apuntar en las agendas de los especialistas más pacientes para que no figuren en las listas de espera. Y eso se lo he denunciado a la consejera. Y lo niega. Y ella dice que no es así, ¿eh? Ella dice que no es así, pero ahora el diputado del Común ha dicho que los datos que le manda el gobierno, el Servicio Canario de Salud, son unos distintos a los que publican. Lo ha dicho el diputado del Común, que no lo pusimos nosotros. De manera que el propio diputado del Común ha dicho que se falsean los datos de las listas de espera, que a él le mandan unos datos más duros, más dramáticos que los que luego se publican. Claramente las listas de espera no están reflejando la gravedad de la situación. Es aún peor, pero lo publicado es grave. En este semestre no, en el anterior aumentaron las listas de espera quirúrgica de más de 6 meses de espera un 130%, según los registros oficiales, que tienen este inconveniente que hemos comentado. De manera que incluso si nos quedáramos con los registros oficiales, para tirarse de los pelos. En cualquier caso, tampoco hay que ser un gran economista para darse cuenta que a menos recursos, a menos personal, la lista de espera es imposible que se reduzca. Evidente, ¿no? 4.000 trabajadores menos se nota y mucho. Román Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos los espectadores de Tenerife al Día, por hablar de asuntos que de verdad preocupan a la ciudadanía, y yo espero poder volver a invitarle en el futuro para seguir en esa línea de labor de fiscalización de este Gobierno de Canarias, que evidentemente pues le está tocando afrontar una época muy dura, pero de momento la verdad es que no está convenciendo mucho a la ciudadanía. Pues yo le agradezco la invitación, a disposición de esta cadena para cuando consideren, y seguiremos ejerciendo nuestra función de oposición constructiva, alternativa. No hay cosa que propongamos que no esté sustentada en datos, que no esté sustentada incluso en propuestas de recaudación de más ingresos cuando esto es estrictamente necesario. Nuestra labor es no tumbar al gobierno, sino forzarle a que lo haga bien. Esa es la buena oposición que nosotros creemos que toca siempre y más ahora. Muchísimas gracias, Román Rodríguez. Un placer. Por nuestra parte nada más, les dejo ya en la compañía de la programación habitual de Mírame Televisión. En unos minutos llegan los compañeros Ricardo Negrín y Carlos Álvarez con el programa La Traquina, donde ustedes, con sus preocupaciones precisamente y con sus llamadas, son los principales protagonistas. Como siempre en Mírame Televisión, una televisión participativa en la que intentamos escuchar todas sus demandas. Nosotros nos despedimos, será como siempre hasta mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Que pasen una feliz noche.